Hola a todos, bienvenidos a la unidad 1, fase 2 de epistemología. Este trabajo se trata de una actividad colaborativa en donde se hace un análisis crítico de las lecturas a través de enfoques teóricos que sustentan algunas disciplinas que los compañeros que a continuación se relacionan estamos cursando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tal es el caso como el compañero Jorge Alonso Rojas, Lisette Joana Lemus, Ana Juliet Sánchez y Wilfredi Mosquera. En esta explicación, la idea es abordar temas como el análisis crítico de la lectura, para qué sirven la epistemología y cómo opera pues, en el campo del conocimiento y cómo le aporta esta a las diferentes disciplinas del saber, la cual estamos cursando a nivel profesional y las teorías mismas que sustentan dichas disciplinas. Entonces, en primer lugar, la idea es abordar para qué sirve la epistemología. Es necesario considerar la necesidad de formar a los docentes, educadores y a otros profesionales en teorías, métodos y técnicas de investigación para que, llegado el caso, puedan analizar, interpretar su propia práctica o a la de los otros en sus contextos profesionales con el fin de mejorarla. Esto es, pues, según los postulados de Martínez en el 2007. En sí, el objetivo de la epistemología es el estudio del conocimiento científico, además de aclarar las condiciones en que es posible el conocimiento humano, así como los límites dentro de los cuales puede darse, otras palabras, juega un papel importante que tiene que ver con la validez y el alcance del conocimiento. Ahora bien, ¿cómo opera la epistemología en la construcción del conocimiento? Cuando implementamos métodos científicos en la creación de conocimiento, siempre debemos generar una problemática y formular hipótesis a las cuales se les tendrá que implementar un procedimiento que nos permitirá o que nos permita identificar con esencia cada una de estas causas. Para la epistemología, todas sus áreas de aprendizaje deben iniciar bajo el método científico tradicional, conocido como inductivismo ingenuo, ¿okay? Que básicamente se refiere a generar hipótesis bajo la observación detallada de los fenómenos expuestos. Por ende, es importante entonces tener en cuenta, ¿sí?, que las ideas surgen y al surgir las ideas hay una percepción sensorial que luego pasa a ser un procedimiento de entendimiento para que finalmente se convierta en una razón después de un estudio. Por tanto, esta involucra lo que es el sujeto, el objeto, la operación y la representación interna. Ahora bien, ¿cómo se aplica la epistemología a los diferentes campos del saber? La epistemología aplica en todos los campos del saber de educación un estudio respecto a la teoría, en la cual se hace actividades de reconstrucción de ideas del ser humano, conllevada a la práctica con autonomía propia, en un conjunto de actividades que genera instrumentos y métodos para la enseñanza y el aprendizaje con flexibilidad y calidad. Aquí lo importante es confrontar algunas creencias con algunas verdades después de unos estudios y generar un conocimiento a raíz de estas dos experiencias. Por tanto, vamos a empezar entonces con la teoría de administración de empresas, que la estudia uno de los compañeros pues, en mención. La teoría de la administración de empresas está la teoría clásica, cuyo representante o su máximo representante es Fayol. ¿Okay? Esta teoría tiene una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centra exclusivamente en la organización formal, ¿verdad? Tiene como una aproximación normativa y perceptiva. ¿Okay? Aquí en la imagen podemos observar algunas de las 6 funciones de la empresa según Fayol, como la función administrativa, la función contable, la función de seguridad, entre otras. Además, existe la teoría científica, cuyo representante máximo es Frederick Taylor, quien desarrolló esta teoría en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas y el enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. ¿Sí? El método se centra en la departamentalización y su concepto de organización se basa en la situación de métodos empíricos por un método científico y se basa en tiempos y movimientos. ¿Okay?
A ver, se reconoce a Taylor como el padre de la administración científica. Probablemente ninguna otra persona ha tenido una repercusión mayor sobre el desarrollo inicial de la administración. Sus experiencias como aprendiz, como obrero común, como capataz, maestro mecánico y luego ingeniero en jefe de una compañía cerrera le dieron una amplia oportunidad para conocer de primera mano los problemas y las actitudes de los trabajadores y observar las grandes posibilidades para mejorar la calidad de la administración. Además, una teoría humanista, representante Alton Mayo, ¿verdad?, que elaboró esta teoría desde una perspectiva conductista cuyo enfoque son las relaciones humanas. Mayo, en el 1980 a 1949, sus colaboradores decidieron que su compleja cadena de actitudes afectaba a los aumentos de productividad, como los grupos de pilotos y los de control fueron separados para darles atención especial, ¿verdad? Otra de las teorías para la administración de empresas es la teoría del comportamiento. En esta, su representante es Abraham Maslow, quien en el año 1950 desarrolló esta teoría desde una perspectiva conductista y estudia la organización formal e informal, ¿verdad? Se enfoca en la psicología organizacional y el concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La concepción del hombre es más de un ser individual y social. Ahora bien, según Maslow, las necesidades que quiere satisfacer la persona tiene que ver en forma de pirámide, las necesidades materiales y según, pues de acuerdo a estas necesidades, así mismo se va generando el tipo de empresa que se quiere, pues, crear según esta teoría. Además de ellas, también existe la teoría XY. Esta la expone Douglas MacGregor, quien elaboró esta teoría con una perspectiva mecanicista. Y el enfoque de la organización es la innovación y la creatividad que le dan fuerza, pues, le dan fuerzas a la empresa. El estado actual de la teoría administrativa, ¿sí? En este caso, en la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las 5 variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio de una o más corrientes de la teoría administrativa. Perfecto, es importante tener la tarea, la estructura, las personas, la tecnología y el ambiente que le va a dar función cooperativa dentro de la empresa para poderla, pues, sacar adelante según su estado y según su objeto como tal. Por tanto, las perspectivas futuras de la administración son: en las próximas décadas la tarea administrativa será incierta y excitante, pues deberá enfrentar cambios y transformaciones llenos de ambigüedad e incertidumbre. El administrador deberá enfrentar problemas cada vez más diversos y más complejos de los interiores, ya que la atención al usuario, las necesidades que van surgiendo en la actualidad van demandando una serie de creatividad que hay que emerger en cada una de las empresas. Si bien en administración de empresas existe también teorías en la licenciatura en matemáticas, como en la licenciatura en inglés, también hay algunas teorías pedagógicas que sustentan dichas licenciaturas. Por ejemplo, en las licenciaturas, como matemáticas e inglés, el constructivismo, ¿verdad? Es una amplia teoría que acoge ambas situaciones. Por ejemplo, el constructivismo, cuyo máximo exponente es Jean Piaget, ¿verdad? El desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructura desde los más simples a las más complejas. Las estructuras de conocimiento son construcciones que se van modificando mediante los procesos de asimilación y acomodación de esquemas. El logicismo, una doctrina que sostiene las matemáticas, es un lado sentido importante reducible a la lógica. El formalismo por Immanuel Kant, teoría ética que sostiene que el valor moral está determinado por consideraciones formales y no materiales. Los aspectos materiales de un acto moral incluye lo que se hace y sus consecuencias. Además de eso, también está el intuicionismo, ¿verdad?, que considera que todo objeto matemático como producto de la mente humana, por ende, la existencia de un objeto es equivalente a la posibilidad de su construcción. Ahora bien, si las teorías de la matemática suenan muy bonito, no obstante, en la actualidad existe un gran debate para la educación del nuevo siglo XXI respecto a las matemáticas, puesto que se realizan fuertes críticas referidas a los contenidos y sus usos en la vida cotidiana para los estudiantes. En otras palabras, es importante tener en cuenta que los contenidos que están basados en el currículo deben ser revisados porque no están dando respuesta a unas realidades de los estudiantes, porque no tienen una aplicabilidad mayor dentro del contexto en el que se mueven. ¿Sí? Pasamos entonces a hablar de la licenciatura en inglés.
Sí, la enseñanza del inglés es un desafío, es una necesidad para las generaciones actuales y futuras. Y no solamente la enseñanza del inglés, sino de otros idiomas, ¿verdad? Porque esto nos permite interconectarnos en un mundo globalizado. Ahora bien, esta disciplina perteneciente a las ciencias de la educación está arraigada primordialmente a los enfoques conductistas, ¿verdad? A la teoría cognoscitiva y actualmente se está aplicando con mayor fuerza el modelo pedagógico constructivista o la teoría constructivista, donde su principal premisa es aprender haciendo. Si se aprende haciendo, ¿verdad? El marco, el Ministerio de Educación Nacional toma como referente al marco común europeo para crear todo lo que tiene que ver con los lineamientos para la enseñanza del inglés. Ahora bien, el marco común europeo. Del marco común europeo se desglosan lo que es los estándares básicos, los derechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido. Pero en contraste a las teorías, muchas prácticas pedagógicas en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés dan a entender una realidad muy distinta a la que plantean las teorías mencionadas. Es decir, en los colegios se nos están dedicando más a la escritura o más a la cuestión gramatical que a desarrollar las 4 habilidades básicas como es el listening, el speaking, reading and writing. En conclusión, la epistemología es una ciencia vital para la investigación de problemas científicos de cada disciplina. En ella se puede encontrar la realidad de cada teoría e interrogante de la investigación. Además, la epistemología está relacionada con la educación en todas las ciencias y las ramas del conocimiento. Y otra conclusión es que nos queda el reto que los profesionales debemos de procurar entretejer los fundamentos teóricos con la práctica o puesta en escena de dichos saberes. Aquí les dejo pues algunos referentes bibliográficos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.